Ok, muy bien, muchachos. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre cómo se evalúan los proyectos de inversión, ¿ok? Cómo se evalúan los proyectos de inversión. Entonces, ok, aquí dice que se comparte. Vamos a compartir de nuevo. Muy bien. Dios, esta broma, cuando fastidian, fastidian. Bien, entonces lo que voy a hacer es que acá, en una hoja de la tabla de Excel, voy a escribir datos para irlos mejorando. Y cuando yo les envíe la tabla, pues entonces ya los tengan, qué datos fueron los que utilizamos, ¿no? Entonces, entonces sí, en la segunda voy a escribir resolución, ¿ok? Entonces, en la primera parte, vamos a escribir, por ejemplo, que nosotros queremos invertir en una máquina, ¿sí? Primer dato que vamos a escribir es que queremos invertir en la compra de una máquina máquina para producir, para producción, que nos cuesta aproximadamente $10,000, ¿ok? $10,000. Vamos a ponerle acá números a esto, $10,000, ¿ok? Este ejercicio, por supuesto, no lo tengo copiado, lo voy a hacer con ustedes y ya está, ¿no? $10,000. Eh, Logran ver los números y todo, ¿verdad que sí? O lo ponemos un poquito más grande, no sé. Por así, aquí está mejor. Pero puedes colocarlo un poquito más grande, ¿no? Ahora sí lo logran ver, ¿verdad? ¿Sí? ¿O más grande aún? No, ahora sí se logra ver un poco, pero si se pudiera un poquito más, gracias. Ok, cómo no. Así, ¿verdad? Entonces, el primer dato que vamos a comprar una máquina que nos cuesta $10,000. Ok. Esa máquina, nosotros vamos a sustituir otra máquina que nosotros tenemos. Vamos a hacer un proceso a ver, estos procesos de inversiones, pues generalmente ocurre en dos momentos. El primero, cuando estoy comprando una máquina por primera vez, ¿sí? O un activo cualquiera. Y eso, me va a generar X producción, ¿no? En la empresa. Y el segundo momento o en un segundo aspecto es cuando ya esa máquina está en uso y yo quiero comprar otra máquina para sustituir la primera. Vamos por pasos. Vamos primero a comprar una máquina por primera vez, ¿verdad? Entonces, tenemos una máquina, esa máquina tiene una depreciación, ¿verdad? Tenemos que depreciarla, vamos a suponer que la máquina nosotros la depreciación es en línea recta. Recordemos los procesos de depreciación que nosotros conocemos, que es por el método de los dígitos, saldos decrecientes, línea recta, unidades de producción, en fin, ¿no? Pero aquí utilizaremos el método de línea recta, ¿ok? De línea recta y vamos a darle un tiempo de 10 años, ¿ok? 10 años. Colocamos aquí 10 y aquí para que nos quede separado los años. Bien. ¿Qué más tenemos nosotros? O sea, tenemos la máquina, tenemos la depreciación. Ahora, ¿cuánto me va a producir esa máquina? Ajá. Cuando yo estoy hablando de producción de esa máquina, eh, si estamos hablando de una sustitución de una máquina por otra, pues yo tendría que comparar lo que me producía la anterior con referencia a la nueva. Y la diferencia de esos dos vendría siendo el término de eficiencia, ¿sí? Es decir, si yo con una máquina antigua, por ejemplo, producía 1,000 cortes, ¿sí? En una piel para elaborar zapatos, ¿ok? Pero cuando la sustituyo, ahora produzco 2,000. Y resulta que esa máquina nueva pues entonces me sustituye a un operario, que antes el operario tenía que lijar los bordes o algo por el estilo, y entonces ahora la máquina nueva es más precisa. Entonces yo voy sumando, ¿sí? Yo digo, ok, la máquina nueva me produce tanto adicional, esos son ingresos, pero también me está ahorrando el costo de un operario. Perfecto. Entonces, ¿cómo me ahorra el costo de ese operario? Yo le sumo a esos ingresos. Los ahorros se traducen en ingresos. ¿Qué más pudiésemos pensar? Que la pega ya no se cae en el piso, ya genera un menor desperdicio y entonces eso también me genera un ahorro porque eso apunta hacia la caja. Todos esos valores que yo tengo allí, pues entonces sería la diferencia que existía de una máquina vieja con una máquina nueva y eso se traduce en ingresos. En este caso, como estamos hablando de una máquina,
por primera vez, pues simplemente yo tengo que escribir acá, es cuánto me voy a generar con esta máquina. Entonces vamos a suponer que los ingresos estimados con la compra de esta máquina, vamos a suponer que estos ingresos son de, qué sé yo, $6,000 por mes, por año, $6,000 por año, o sí, o 15, o sí, o 10,000, $8,000 por año, vamos a escribirle, $8,000 por año, ¿sí? $8,000 por año. Bien, entonces ya tenemos acá los ingresos, tenemos parte de la depreciación, pero esa máquina además, nosotros tenemos unos costos de mantenimiento, ¿ok? Entonces, si tenemos unos costos de mantenimiento de esa máquina, porque la tenemos que hacer una para, todas las máquinas tienen una para en un determinado momento, se le hace mantenimiento, pero como es una máquina totalmente nueva, vamos a suponer que nosotros tenemos unos $150 por año. Eso es lo que vamos a gastar en esa máquina, ¿ok? Eh, esta máquina que yo estoy comprando en este momento, hay una parte que también tenemos que considerar, que es la variación en el capital de trabajo. En el capital de trabajo. Aquí sí me voy a parar un momento, capital de trabajo, para asegurar de que estemos claros en qué es capital de trabajo. El capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente. Pero esto es capital de trabajo. La diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Sí? Esto es capital de trabajo. Vamos a escribir aquí capital de trabajo. Esta es la fórmula. ¿Ok? Activo corriente menos pasivo corriente. Muy bien. Entonces, esto lo pasamos para acá. Lo voy a colocar en negro. ¿Sí? Que me fue como un espacio de más. Borremos esta parte de aquí y lo voy a colocar en otro color para que... Ajá. Esta es la fórmula de capital de trabajo. Entonces, la explicación rápida de esto es la siguiente. Pregunto a todos ustedes y abren el micrófono, ¿sí? Y me responden. Aquí, generalmente los alumnos, o yo, o inclusive yo, cuando estudiaba, siempre me trataba de confundir, es porque si me preguntaban, si aumenta más el activo circulante cuando eso, o el activo corriente hoy día, más que el pasivo corriente, ¿es una segregación de dinero o es un ingreso de dinero? Entonces uno tendría a decir, bueno, si aumentaron los activos más que los pasivos, es un ingreso. No, no necesariamente. Le explico a todos. Si yo compro inventario, estoy comprando mercancía, eso se considera una segregación de dinero. ¿Por qué? Sí, aumenta el inventario, pero tuve que pagarlo de alguna manera. Y aquí lo que estamos evaluando son ingresos y egresos para evaluar un proyecto. Entonces, eso se considera una salida de dinero. Pero ahora, si yo simplemente la caja aumentó, pero aumentó más proporcionalmente el pasivo porque es con un crédito bancario que yo tengo, eso se considera una entrada de dinero. Entonces, aquí es como al contrario, si aumentan los pasivos más que los activos, entonces se considera una entrada de dinero. Pero si aumentan los activos más que los pasivos, se considera una salida de dinero. El ejemplo típico sería eso. Cuando yo presto dinero en un banco, eso se considera una entrada de dinero, porque el banco es perfecto. Yo genero un pasivo porque le debo a ellos, ¿ok? Pero ellos me entregaron cierta cantidad de dinero. En mi estado de cuenta va a aparecer X cantidad de dinero. Entonces es una entrada de dinero. Pero si yo compro inventario, ¿sí? Compro un inventario o compré la máquina ahorita, eso son segregaciones de dinero. Aumentan los activos, pero tengo que pagarlo. Estoy pagando esa parte, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hay un alumno que dice que no ha podido entrar, no sé, el link ya está ahí, más de uno entró, no sé. Eh, Voy a ver qué pasó con el link de este muchacho. Es que se nos va el tiempo, entonces, a ver. Ya va, reunión. Dios. Diosito. Reunión acá. Aparece acá. El link. Tiene que ser aquí. Bueno, pero el link le sirvió a ustedes, ¿verdad? Para ingresar, ¿no? Si no, no estuviesen acá.
No, yo no sé, debe ser un error del equipo de él. Bueno, sigamos acá. Capital de trabajo, activo circulante menos el pasivo circulante. Muy bien. Entonces, les explicaba que se aumenta el inventario, ¿sí? Más que proporcionalmente que el pasivo, o aumenta simplemente el inventario, es porque yo lo tuve que pagar de alguna u otra manera, bien con aporte de los socios, bien en efectivo o algo, pero eso se considera una salida de dinero, una segregación. Entonces, eso lo tenemos que considerar en nuestro proyecto, ¿ok? Entonces, generalmente, nosotros, ese capital de trabajo en un flujo inicial, es una salida de dinero, porque usted tuvo que comprar una máquina, pero la máquina no va a producir por sí sola. Tiene que comprar materia prima para que él empiece a producir con la máquina. ¿Ok? Entonces, a las primeras de cambio, más otras cosas que tenga que invertir. Ahora, eh, el capital de trabajo en ese momento se coloca con un saldo acreedor. Ya lo vamos a ver en un diagrama de flujo. ¿Qué otras cosas pudiésemos considerar aquí? Ah, bueno, tenemos que considerar otro aspecto. ¿Cuál es el valor de los impuestos que vamos a tomar aquí? Valor taxativo o de impuestos, ¿sí? Entonces, generalmente en Venezuela casi todas las empresas pagan un 34%. ¿Ok? Ese es el porcentaje de impuesto que tenemos nosotros acá. Bien. Con esto ya nosotros tenemos que evaluar nuestro proyecto. Ya tenemos cuáles son los costos de mantenimiento de esa máquina, cuánto me genera esa máquina, cuál es la depreciación. Y ya con eso voy a calcular tres elementos: un flujo inicial, un flujo operativo y un flujo terminal. ¿Ok? Esto es lo que tengo que ver. Estos tres valores son los que tengo que saber y conocer cuando yo estoy evaluando un proyecto. El flujo inicial, más que todo, sería qué estoy invirtiendo para empezar mi proceso productivo. Los flujos operativos tienen que ver con los ingresos y costos que tengo año a año. Y el flujo terminal es qué, qué valor pueden tener los activos al final del año con el que yo estoy evaluando. Aquí me están hablando de que el proyecto es de 10 años. Ajá. Perfecto, no es que el proyecto sea de 10 años, la máquina es de 10 años, pero un inversionista me puede decir a mí que él espera un 15% o un 20% al cabo de 5 años. Entonces, como él me está pidiendo, me está diciendo que es lo que quiere que le midan este proyecto a 5 años, pues entonces el proyecto será por 5 años, ¿ok? Y entonces el restante, lo que tenemos que evaluar entonces es cuánto es el valor de mercado de la máquina que aún tiene una vida útil, en esta máquina que estamos comprando. Entonces, digamos que la expectativa del inversionista, en este caso, él quiere ganar aproximadamente un 15%. ¿Ok? Él dice, bueno, yo de este proyecto yo voy a invertir en esto, pero yo me quiero ganar un 15%. Bien, eso es lo que nosotros queremos evaluar. Perfecto, es lo que queremos evaluar. Ok, es lo que queremos evaluar. Muy bien. Entonces, vamos a ver si con estos datos ya podemos comenzar. Entonces, hay una cadena de flujo que nosotros conocemos, la vamos a empezar a colocar aquí, empieza con, que ustedes la van a conseguir en cualquier libro de finanzas, que es FSU1, FSU1, FSU2. ¿Qué significa la F? Son flujos. Así lo van a conseguir, ¿no? Como flujo. FSU0, digamos que es el flujo inicial, ¿sí? Inicial, ¿ok? Y aquí, de aquí en adelante, nosotros vamos a hablar de los flujos operacionales. ¿Ok? Flujos operacionales. Me están hablando de que el inversionista quiere que en 5 años nosotros le digamos, le devolvamos a él o le demos un margen de ganancia de un 15%. Perfecto. Pues entonces, si son 5 años, yo voy a arrastrar esto hasta el año 5, que es lo que vamos a evaluar. ¿Ok? Aquí vamos a darle aquí. Perfecto, para que lo podamos ver. Entonces, toda esta parte que nosotros tenemos aquí vendrían siendo los flujos operacionales. ¿Ok? Colocamos en otro color para que lo podamos apreciar. ¿Ok? Los flujos operacionales. Me falta dibujarles el flujo terminal, pero eso ya en su momento lo vamos a ver. ¿Ok? Ok, comenzamos entonces con la explicación. Yo estoy invirtiendo y retomando el ejercicio, me dice aquí
que yo estoy invirtiendo en una máquina que me costó $10,000. Bueno, me costó una máquina $10,000 y que esa máquina me va a generar unos ingresos de $8,000 por año. ¿Ok? Estos son mis años, ¿sí? Del 1 al año 5. Entonces los ingresos de esa máquina, primero voy a calcular mi utilidad. Los ingresos de esa máquina son de $8,000. Perfecto, $8,000. Muy bien. Entonces esos 8,000, vamos acá, $8,000. Bien, esos son mis $8,000. Vamos a colocar aquí, lo voy a colocar aquí porque me va a servir entonces para otro ejercicio más adelante, $8,000. Bien, esos son los ingresos. ¿De dónde saqué los 8,000? Son valores hipotéticos que estamos tomando, pero lo tomamos como dato de entrada, que año por año vamos a generar $8,000. Muy bien. Ahora, yo tengo que calcular, ¿sí? Cuáles son mis entradas y mi salida de dinero para saber cuánto realmente voy a ganar en este proyecto. Muy bien, entonces, de los ingresos, yo voy a deducirle los costos. Los únicos costos que me están mencionando en este caso son estos, que me dice que esa máquina tiene un costo de mantenimiento de $150. Voy a ir marcando en este color, ¿sí? Lo que ya estamos tomando en consideración. Entonces, los costos de mantenimiento son $150. Perfecto. Como es una salida de dinero, yo tengo que colocarlo con saldos acreedores. Entonces coloco acá menos $150. Perfecto, menos $150. No me dicen que tenga una alteración de un año a otro ni nada por el estilo, sino que básicamente que eso se va a mantener por los 5 años. $150 es lo que voy a gastar en esa máquina durante 5 años. ¿Sí? Por favor, los micrófonos. Entonces, si van a hablar, apáganlo. Ok, costo, ¿verdad? Entonces, aquí ya tengo una utilidad. Digamos que una utilidad bruta, digámoslo así. ¿Ok? Una utilidad bruta. Entonces, de esto, utilidad bruta, pero antes de depreciaciones, porque nos falta calcular la depreciación. Antes de depreciación. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a reducir un poquito aquí, utilidad antes de depreciación. ¿Sí? Antes de depreciación, yo creo que así ya lo entendemos. Aquí, para que no se nos extienda tanto la línea. Muy bien, ahí, utilidad bruta antes de la depreciación, ¿verdad? Vamos a ponerle una línea aquí más para que utilidad. Utilidad bruta antes de la depreciación. Entonces, ¿qué sería eso? Yo sumo los dos valores. Entonces, ¿por qué me da 7,850? Porque básicamente de los ingresos que yo voy a percibir por esa máquina, que son 8,000, tengo que gastar 150 en costos de mantenimiento. Me están quedando 7,850. Bien, yo siempre les he dicho desde que comencé la clase, les he dicho que estos son entradas y salidas de dinero. Cualquiera de ustedes se puede hacer la pregunta, bueno, ¿y entonces por qué considera la depreciación? Bueno, la depreciación tenemos que considerarla porque es un elemento deducible o es un gasto deducible para cualquier empresa y aunque no es una salida de dinero, sí me interesa considerarlo para fines del impuesto sobre la renta porque si el impuesto sobre la renta tengo que pagarlo, ¿ok? Y los impuestos se calculan en función de utilidades. Aquí yo tengo una utilidad bruta. En función de eso voy a calcular mi impuesto. Perdón, voy a calcular, pero dice antes de la depreciación. Perfecto. Entonces ahora voy a incluirle la depreciación. La depreciación me dice, revisemos los datos, que es en línea recta, ¿verdad? Es en línea recta y que es por 10 años. Quiere decir que el valor de la máquina, que en este caso son $10,000, yo lo tengo que dividir, ¿sí? Lo tengo que dividir entre 10 años. Entonces procedemos a hacerlo. La depreciación sería, voy a escribir aquí que son 10 y lo voy a dividir entre 10. Quiere decir, quiere decir que la depreciación son $10,000, que es lo que me costó la máquina ya instalada, ya instalada. Si me dijesen que yo tenía que gastar en costos de instalación y demás, recuerden que en los activos se pueden incluir los costos hasta que quede operativamente. Si yo tengo que pagar un técnico que venga del extranjero a instalarme la máquina, todo eso entra dentro de los costos del activo como tal. En este caso no me están hablando de nada, solo que ya la máquina instalada son $10,000.
Y como son 10 años, entonces yo lo divido entre 10. Entonces quiere decir que la depreciación de este equipo es de $1,000 por mes. Perfecto, $1,000 por mes. Muy bien. Entonces, si son $1,000 por mes. No, sería por año, profe, disculpe. Perdón, por año, sí, la depreciación por año. Todo esto es por año. Aquí tenemos depreciación por año. Revisemos los datos. Aquí dice que es en línea recta y es por años, ¿sí? 10 años es la depreciación. Perfecto. Vamos bien entonces. Entonces ahora tengo la utilidad después de la depreciación. ¿Ok? De la depreciación. Muy bien. Entonces ahora volvemos y sumamos. Estos 7,850 le quitamos los 1,000 y ya tenemos una utilidad después de depreciación, pero ahora es de $6,850. ¿Ok? Entonces, de los 8,000, gasté 150 en mantenimiento y 1,000 en depreciación. Ya me están quedando 6,850. Perfecto. Esto lo voy a marcar porque básicamente lo estoy utilizando única y exclusivamente para fines de calcular el impuesto, pero la depreciación no significa que es una salida de dinero, ¿ok? No es una salida de dinero, por eso la marco, ¿ok? Entonces, ya sabrán qué vamos a hacer. Como ya consideré la depreciación y ya sé que la utilidad después de depreciación es este monto de 6,850, procedo entonces a calcular mi impuesto sobre la renta, ¿ok? Ese impuesto sobre la renta hablamos de que es un 34%. ¿Ok? Entonces vamos aquí. Tampoco quiero incrementar tantas columnas. Démoslo aquí. Impuesto sobre la renta al 34. ¿De dónde saqué ese 34? Lo tengo como un dato de entrada que es este. ¿Ok? También lo voy a marcar. Todo lo que aparezca marcado aquí es que ya lo hemos considerado. 34%, ¿verdad? 34. Muy bien. Entonces, a este valor que yo tengo acá, lo voy a colocar como es una salida de dinero, porque ahora tengo que pagarle al fisco el 34% porque tengo una utilidad de 6,850 y cuando uno genera utilidades tiene que pagarle al fisco un monto por impuesto sobre la renta, entonces lo voy a colocar en negativo porque es una segregación de dinero, es una salida de dinero. Entonces, estos 6,850 lo voy a multiplicar por un 34%. El impuesto sería 2,329, ¿ok? 2,329. Marcamos acá, aquí para que me vean todos los valores. Y copiamos. Disculpe, sería muy amable de volver a repetir la operación, por favor. Esa ¿Cómo no? operación del impuesto sobre la renta. Yo, Disculpe. yo tengo aquí la utilidad después de la depreciación, ¿sí? Partí del hecho que tenía que considerar la depreciación porque como es un gasto deducible, tengo que considerarlo, aun cuando no es una salida de dinero. Le resté los 7,850 menos los 1,000, me están quedando 6,850. Ahora, aquí yo estoy tomando como dato de entrada, ¿sí? Que voy a pagar el impuesto sobre la renta en un 34%. Entonces coloco aquí el impuesto sobre la renta un 34%. El impuesto sobre la renta siempre se va a calcular sobre utilidades líquidas. En este caso tengo una utilidad líquida después de la depreciación de 6,850. Entonces, esa utilidad tengo que calcularle el impuesto. ¿Cómo lo calculo? A esos 6,850 lo multiplico por el 34%, que es la tasa que nosotros estamos estimando. Entonces, eso me da 2,329. Como todos los valores son iguales, ¿verdad? Son iguales acá. Pues entonces sería, por eso me está dando el mismo monto, 2,329. Bien. Después después que he calculado el impuesto sobre la renta, vendría la utilidad después de impuestos. Después de impuestos. ¿Ok? Y por supuesto, después de la depreciación. Sumo estos valores y ya voy calculando cuánto en realidad me está quedando en este proyecto. Ya me están quedando 4,521, ¿sí? La utilidad después de impuestos. Pero, ya lo calculé, ya sé cuánto es mi impuesto sobre la renta, ya se lo deduje y ya sé que este es mi monto que me está quedando después de impuestos. Pero como aquí en estos flujos digamos, de proyectos de inversión, se evalúa, son las entradas y salidas de dinero, esta depreciación no tiene nada que ver con salida de dinero, la utilicé para fines de impuestos. Entonces, como aquí la resté, ahora aquí, con los mismos colores y demás, la voy a sumar, porque como allá la resté, aquí la sumo, para saber cuánto realmente
me he ganado en impuestos en este proyecto. ¿Ok? Entonces, aquí coloco 1000 restando porque les tengo que deducir la depreciación, pero aquí se la estoy sumando. ¿Ok? Al proyecto. Entonces, ahora sí voy a calcular mis flujos operacionales en las primeras de cambio operativo. Operacionales. ¿Ok? Los flujos operacionales. En este caso sería 4.521 más los 1.000. 5.521. ¿Ok? 5.521 sería lo que yo tengo como flujo operacional hasta este momento, que es uno de los primeros elementos que dijimos que íbamos a calcular, el flujo operativo. Perfecto, el flujo operativo. Así, nosotros calculamos los flujos operativos. Bien, ya tenemos los flujos operacionales. Vamos a evaluar, vamos a determinar ahora, vamos a calcular ahora cuál es el flujo inicial, ¿sí? Que no lo hemos calculado todavía. Ok, entonces aquí voy a tirar eso para acá un poquito. No, lo tiré muy para allá. Aquí, aquí, ¿sí? Bien, entonces el flujo inicial lo vamos a colocar aquí en lo que nosotros tenemos en amarillo. Aquí es la línea donde nosotros vamos a colocar lo que vamos a colocar el flujo inicial. Ya sacamos los operacionales, que son estos. Ahora vamos, como le coloqué verde aquí, voy a colocarle verde aquí también. Entonces, este color lo voy a utilizar acá. ¿Ok? Para que vayan distinguiendo ustedes una cosa de otra. Ya tengo mis flujos operacionales acá. ¿Ok? Son estos. Bien. Y vamos a calcular el flujo inicial. El flujo inicial es la inversión que yo estoy haciendo inicialmente en el proyecto. ¿Sí? Ya calculé cuánto va a generar y todas esas cosas. Bien. El flujo inicial, entonces me dice que yo voy a comprar una máquina y que esa máquina me está costando este valor, $10.000. ¿Ok? $10.000. Muy bien. Y como es una segregación de dinero porque tuve que comprar mi máquina, entonces la voy a colocar con saldo acreedor. ¿Ok? $10.000. Perfecto. $10.000. Muy bien. Por eso la coloco con saldo acreedor. ¿Qué más me dicen de la máquina? No me dicen más nada. No me dicen si pagué a algún operario para que me la instalara. No me dicen si yo tengo que acondicionarla de alguna manera. No me dicen si tuve que hacer algunas pruebas o algo hasta que entre digamos, en su fase ya operativa. Nada. Solo me dicen que costó $10.000. Pues bueno, eso es lo que voy a considerar. Bien. Entonces, como eso es lo que yo tengo, me falta una parte simplemente, ya casi que ya termino mi cuestión acá. Tengo esta parte y tengo que evaluar ahora el capital de trabajo. Si tuve que invertir en algo que me haya hecho variar el capital de trabajo. Ahora, es posible que yo tenga una empresa que ya está en marcha. Si esa empresa ya está en marcha y yo compré la máquina, yo no debo mezclar el capital de trabajo de lo que ya estaba en marcha con lo de la nueva máquina. Solo tengo que incluir aquello que va a variar en función de esa máquina. Es decir, si yo no compro la máquina, ¿sí? ¿Qué pasa con el capital de trabajo? ¿Tiene variación o no? Sí, tiene variación. ¿En cuánto? ¿En $5.000? ¿En $1.000? Ah, bueno, eso es lo único que tengo que colocar. ¿Ok? No tengo que mezclarla con otras cosas operativas. Ahora, si es un negocio que está iniciando, pues es más fácil de identificar esos valores, porque capital de trabajo de otras cosas no hay. Entonces, si yo compro inventario, porque tengo que entrar en producción con la máquina, eso forma parte del capital de trabajo, que es lo que nos está diciendo el ejercicio. Me dice por acá que el capital de trabajo, vamos a suponer que varió en $500, ¿sí? Porque tuve que comprar inventario y eso me costó $500. ¿Ok? Entonces el capital de trabajo en esta primera de cambio lo voy a colocar negativo porque tuve que comprar inventario. ¿Ok? Y eso es una segregación de dinero. Bien, aquí bajamos entonces los flujos operacionales. Bien, entonces aquí ya coloco mi flujo inicial, que serían 10.500, ¿ok? De salida de dinero, 10.000 que me costó la máquina, más 500 que es el capital de trabajo. Y en estos valores que tenemos acá, volvemos a bajar los datos que tenemos aquí. ¿Ok? Que serían los ya calculados, los 5.521 y demás. Bien, vuelvo y lo marco con el mismo color para distinguir una cosa de otra, ¿sí? Y aquí esto lo voy a colocar en amarillo, ¿ok? Para saber que este es mi flujo inicial. Este es mi flujo inicial, estos son mis flujos operacionales. Ahora,
Ahora sí voy a calcular el flujo terminal. ¿Por qué? Porque el inversionista me dice que le evalúe al año 5. Aquí es que me dice el inversionista que le evalúe al año 5. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a colocar en blanco y aquí lo coloco en rojo. ¿Sí? El inversionista me dice que le evalúe en el año 5, que en el año 5 él se quiere ganar ya en este proyecto el 15%, que si eso es factible, pues él arranca con el proyecto y si no, no. Bien, entonces, en este año 5, yo tengo que evaluar todas las cosas que cambiaron y no. ¿Ok? ¿O qué tengo ya en el año 5? Por ejemplo, la máquina que tengo, yo tengo que evaluarla a ver cuál es mi valor de la máquina al año 5. Voy a colocar aquí flujo terminal. ¿Ok? Aquí en el flujo terminal lo que tengo que evaluar es qué me quedó de la máquina. ¿Ok? ¿Qué me quedó de la máquina? ¿Qué me quedó de todo el proyecto? ¿Ok? Tengo que evaluar toda esa parte. Entonces, evaluemos la máquina. Pregunto, y vamos a escribirlo aquí, vamos a suponer que por esa máquina que me costó $10,000, ¿sí? Lo voy a colocar como un punto 8. En el año 5, esa máquina, si yo la quisiera vender, tiene un valor de mercado en el año 5 de la máquina, vamos a suponer que me quieran dar $2,000 por la máquina. ¿Ok? $2,000. Perfecto. $2,500. Vamos a suponer que me estén dando por esa máquina. ¿Ok? Bien. Entonces vengo y me traigo ese dato para acá. Yo digo, bueno, esa máquina que yo tengo, que compré, que me costó $10,000, en el año 5 me están dando 2,500 porque ya está usada, porque ya está depreciada y todo lo demás, pero me están dando 2,500. 2,500 es como muy poquito. Vamos a suponer que nos están dando que un poquito más, ¿verdad? Sí, 5, vamos a poner que me estén dando $6,000. ¿Ok? $6,000 por esa máquina. Bien. Entonces yo digo de esa máquina, valor de mercado. Mercado de la máquina. ¿Ok? Esa máquina en el año 5, esa máquina me pueden dar $6,000. Pero realmente esa no va a ser la entrada de dinero. Yo tengo que, ¿y por qué? Porque yo tengo que calcular el impuesto. Recuerde si eso tiene una utilidad o no, esa máquina. Entonces, yo a esto tengo que descontarle el valor según libros de lo que tenga la máquina para determinar una utilidad en venta de activos. ¿Cómo determino yo ese valor según libros? Primero voy a sumar lo que ya le he depreciado a la máquina. Voy a sumar lo que ya le he calculado. A esa máquina le hemos calculado $5,000, que ya lo tenemos por acá, ¿verdad? Ya le hemos calculado $5,000 de depreciación. Entonces, si yo tengo una máquina que me costó 10,000, le quito 5,000, a mí me está quedando un valor según libro de $5,000. ¿Ok? Esa máquina vale, tiene un valor según libro de $5,000. Bien. Voy a escribirlas aquí para que me avisen si acaso se corta la comunicación, ¿ok? ¿Están ahí todavía? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Ok, muy bien. Sí, profe. Cuando se corte me avisan, ¿ok? Para pasar otro link. Entonces, del valor de mercado de la máquina, ¿sí? En el año 5, evaluamos la máquina, viene un peritaje y dice, esa máquina en el año 5 se estima que vale $6,000. Muy bien. Pero el valor según libro son 5,000. ¿De dónde sale este valor según libro? Pues la máquina me costó $10,000. Vamos a anotarlo aquí, $10,000. Y le tengo que quitar la depreciación. Menos, vamos a escribir menos la depreciación. Menos el valor, me costó $10,000 menos la depreciación, que es lo único que tengo, ¿sí? La depreciación de $5,000 que tiene acumulado hasta ahorita. ¿Sí? Depreciación menos la depreciación de 5,000 y me quedan 5,000. Aquí está la depreciación. No es el monto de la depreciación, es el valor de la máquina menos lo que yo he consumido de depreciación hasta ahorita. ¿Ok? Me quedan 5,000. Entonces, de esto, yo digo, me quedó una utilidad en venta de activos. ¿De cuánto? Me están quedando 6,000 que la estoy vendiendo, menos el valor según libros, me está dando $1,000 de utilidad en venta de activos. Y vuelvo y recalco que sobre las utilidades, sea de donde vengan, hay que calcularle el impuesto. Entonces volvemos a colocar este impuesto que tenemos acá,
Lo calculamos para esa utilidad en venta de activos. ¿Ok? La utilidad en venta de activos. Bien, la utilidad en venta de activos, que es el 34%, consideramos. Entonces a estos 1000 le vamos a calcular el 34%. Bien, me da un impuesto a pagar de 340. ¿Ok?